Me llamo Don Aurelio Medina. Tengo 74 años y 2 manos llenas de cicatrices que cuentan mejor mi historia que cualquier diploma. Con estas manos levanté caminos, puentes y el techo que cobijó a mi familia durante décadas. Con estas mismas manos, esa mañana, sostuve una maleta medio vacía mientras mi propio hijo, Bruno, me dejó frente a una casa vieja en medio del monte, con paredes cuarteadas y un techo vencido que olía a humedad y abandono. Es lo que te mereces. Viejo inútil, escupió desde el volante antes de arrancar. Aún puedo ver el polvo subiendo por la brecha, cubriéndome como si la tierra quisiera tragarme para que nadie más me viera. No era un desconocido el que me expulsaba. Era el muchacho por el que pasé noches enteras sin dormir, el que llevaba de niño sobre mis hombros para cruzar charcos, el que juré enseñar a vivir con dignidad. Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando cómo el motor se hacía pequeño entre los mezquites. Cuando el silencio regresó, la casa crujió como un animal herido. No había muebles ni cortinas. En el suelo, un colchón húmedo. En la esquina, una ventana rota donde el viento silbaba como si se burlara de mi vejez. Entré despacio, dejé la maleta y respiré hondo para no desmoronarme allí mismo. Yo no nací con nada regalado. Vengo de rancho y sol a plomo. Aprendí a manejar maquinaria pesada antes de aprender a hablar bonito. Sé mirar una estructura y adivinar dónde se sostiene y dónde se cae. Aquella casa se sostenía de pura terquedad, igual que yo. Por eso, cuando el eco del insulto de Bruno rebotó otra vez en mi cabeza, apreté los dientes y me dije, no voy a morirme aquí. Saqué del bolsillo mi cuaderno de tapas negras y anoté la fecha y la hora. Aprendí hace años que todo lo que se escribe deja huella, y esa huella puede enderezar caminos cuando otros quieren torcerlos. Escribí, me dejó aquí, solo, sin comida, casa en ruinas, monte. Cerré el cuaderno con calma, como quien pone la primera piedra de algo serio. No les voy a mentir, el golpe no fue solo económico, fue al alma. Porque un hijo puede equivocarse, puede caerse, puede hasta perderse, pero abandonar no es un tropiezo, es una decisión. Me abandonó en una casa vieja. 3 días después me llamó 45 veces. Esa frase, que pronto verás en la miniatura, no es adorno de YouTube. Es la pura verdad de lo que pasó. Esa misma tarde, sentado en el escalón de la entrada, miré el horizonte y hablé con mi difunta esposa, Isabel. Vieja, no me voy a quebrar. Tú me enseñaste a sostener la casa cuando el viento sopla más fuerte. Y ahí, con la frente en alto, hice una promesa que hoy sostengo palabra por palabra. En la lectura del contrato y en la resolución del juez, la cara de Bruno se pondrá pálida. No por venganza, sino por justicia. El primer trago de agua que encontré salió turbio de una cubeta oxidada, pero me alcanzó para pasar la noche. Dormí poco, no por el frío, sino por las cuentas que me fui pasando en silencio. ¿Qué papeles me quitó? ¿Y qué movimientos hizo? ¿Cómo se endereza una vida cuando te quieren torcer la historia? Cada pregunta la clavé en el cuaderno como un clavo en madera dura. Al amanecer, me lavé la cara con el rocío que se juntaba en una teja caída y me puse de pie con el único lujo que me queda, mi palabra. Si Bruno cree que la vejez es debilidad, aprenderá que la vejez, cuando viene con memoria y con libros bien llevados, es una fortaleza que no se derrumba con insultos. Aquí empieza mi relato, y aquí empiezan también mis pruebas. Antes de seguir, te pido algo sencillo. De hombre a hombre, de abuelo a nieto, de persona a persona. Cuéntame desde qué ciudad nos ves. Escribe en los comentarios tu ciudad y suscríbete si crees que la dignidad todavía pesa más que el dinero. Porque esta historia no se hizo para llorarla, sino para que juntos veamos cómo la justicia llega, aunque tarde. Y ahora sí, acompáñame. Voy a mostrarte cómo un viejo inútil, como me llamó mi propio hijo, puede convertir una casa en ruinas en un lugar donde la verdad se firma con tinta y sello, y donde el que humilló termina bajando la mirada cuando el juez dicta lo que es de ley. Aquí empezó mi caída. En minutos, verás cómo empezó también mi levantada. Nací en un rancho polvoriento a las afueras de San Luis Potosí, rodeado de mezquites y gallinas que cacareaban desde antes de que amaneciera. Allí,
Sin más escuela que la de la vida, aprendí que lo poco o mucho que uno consigue se gana con el lomo sudado y la frente en alto. Mi padre, un campesino de manos curtidas por la azada, repetía una frase que se me tatuó en el alma: un hombre vale por su palabra. Esa fue mi brújula en cada decisión, en cada sacrificio y en cada jornada interminable de trabajo. Desde niño fui entrenado en el rigor del campo. Antes de escribir bien ya sabía manejar un arado. La tierra mojada tenía un olor que aún me persigue en la memoria, ese aroma a vida fresca después de la lluvia. Crecer allí me enseñó que la humildad no es resignación, es la dignidad de enfrentarse a la dureza del mundo con la frente erguida. Y con ese espíritu salí del rancho cuando era apenas un adolescente para buscar sustento en el oficio más duro que encontré: operador de maquinaria pesada. Pasé 35 años de mi vida en caminos y puentes. Conducía excavadoras, bulldozers y tractores que rugían como bestias bajo el sol inclemente o la lluvia que empapaba hasta los huesos. Dormía en campamentos improvisados y comía frijoles fríos en recipientes de lata. Pero todo valía la pena porque con cada jornal enviado a casa sentía que mis hijos y mi esposa podían vivir mejor. Mi cuerpo se fue doblando, sí, pero mis principios permanecieron rectos como la viga más fuerte de un puente. Mis manos se convirtieron en un mapa de cicatrices, cortes de metal, quemaduras de aceite, callos tan gruesos como corteza. Cuando alguien me miraba con desprecio por esas manos manchadas, yo sonreía en silencio porque sabía lo que significaban: años de sostener a los míos. Hoy esas manos, que Bruno llama inútiles, son el testimonio de una vida que valió la pena. Y si yo era los brazos, Isabel fue siempre el corazón. Ella era ternura y temple en la misma medida. Una mujer capaz de coser con paciencia los uniformes de los niños y al mismo tiempo enfrentar la dureza de mis ausencias prolongadas con una sonrisa serena. Isabel era la que guardaba mi foto enmarcada en la sala y me decía al regresar: tú construyes caminos allá afuera, pero yo construyo hogar aquí adentro. Esa complicidad fue lo que nos mantuvo unidos más de 40 años. Recuerdo ahora en dos símbolos que no me abandonan: una fotografía nuestra en blanco y negro tomada en la Feria de San Luis y la pulsera del hospital que ella llevaba en sus últimos días. Esa pulsera, aún guardada en mi cajón, es para mí más valiosa que cualquier cheque, porque encierra el peso de la promesa que le hice: cuidarla hasta el final. Y lo cumplí, a pesar de la enfermedad que se la llevó de mis brazos. Perder a Isabel fue como arrancarme la mitad del alma. Yo regresaba de las obras cansado, pero ella siempre estaba allí para tenderme un plato caliente y un abrazo reparador. Cuando murió, el silencio en la casa fue ensordecedor. Mis hijos vinieron al entierro, pero cada uno mostró un rostro distinto, unos con sinceridad, otros con frialdad calculada. Entre todos, Bruno fue quien más extraño se mostró, como si en su mente ya estuviera pensando en otras cosas. Yo sabía que la vida es un ciclo: sembrar, cosechar y volver a empezar. Por eso, después de su partida, me repetía la enseñanza de mi padre: un hombre vale por su palabra. Y mi palabra, aunque quebrada por el dolor, seguía en pie. Eso me sostuvo en las noches más amargas, cuando Bruno empezó a mover piezas en silencio para despojarme de lo que quedaba. Hoy, sentado frente a ustedes, con la foto de Isabel en una mano y la memoria de mi padre en la otra, quiero que sepan algo: no me avergüenzo de nada de lo que fui, porque aunque Bruno me abandonara en una casa vieja, yo sigo siendo el hombre que construyó puentes. No solo de concreto, sino de amor y sacrificio. Y aquí, entre estas ruinas, me preparo para levantar uno más: el puente de la justicia, ese que pronto obligará a mi hijo a bajar la mirada. Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Este espacio se llena con tu voz, con tus comentarios, porque cada historia como la mía merece ser escuchada y compartida. Y créeme, lo que viene te va a demostrar que la dignidad siempre encuentra camino. La enfermedad de Isabel fue como una tormenta que llegó sin avisar. Primero fueron dolores en el cuerpo, luego el cansancio que no se le quitaba ni con reposo, después la falta de apetito. Yo la miraba apagarse poco a poco y, aunque me aferraba a la esperanza de que solo fuera debilidad, en el fondo presentía la verdad.
Cuando el médico en Aguascalientes me dijo las palabras cáncer de páncreas avanzado, sentí como si el mundo se me derrumbara en un solo segundo. Cuidé de ella día y noche, como se cuida un tesoro que sabes que pronto se va a romper. La llevaba a las quimioterapias, le preparaba la comida que apenas podía probar y me sentaba junto a su cama a leerle los salmos que más le gustaban. Cumplí la promesa de juventud, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y la muerte llegó una madrugada silenciosa, 3 días antes de nuestro aniversario de bodas. Se me fue entre los brazos, sosteniendo mi mano como si no quisiera soltarme. El entierro fue un jueves lluvioso, con una llovizna fina que parecía acompañar mis lágrimas. Los familiares se acercaban a darme el pésame, pero yo apenas escuchaba sus palabras. En mi mente solo resonaba la voz de Isabel, pidiéndome que no dejara de cuidar a los nuestros. Fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta cuando Bruno, con traje negro y lentes oscuros, se me acercó. Me abrazó fuerte y susurró, «Papá, no se preocupe por nada. Yo me encargaré de todo a partir de ahora». Al principio pensé que hablaba de acompañarme en el duelo, de estar cerca como hijo, pero pronto descubrí que esas palabras escondían otra intención. Esa misma noche me llevó a su casa en la ciudad. Me sentó en la sala, puso una taza de café frente a mí que nunca tocó y con voz fría me dijo, «Usted ya está grande, papá. No puede quedarse solo en el rancho. Es peligroso. Mejor véngase conmigo, aquí estará más seguro». Todavía estaba destrozado por la muerte de Isabel, así que acepté sin discutir. Dejé atrás la casita del rancho, los animales, el huerto y hasta el gallo, que cada amanecer me recordaba que la vida sigue. Fue como arrancarme de raíz. Mientras el coche de Bruno avanzaba rumbo a la ciudad, miraba por la ventana y sentía que cada árbol que quedaba atrás se llevaba un pedazo de mí. Pensaba que quizá mi hijo estaba mostrando humanidad, que por fin íbamos a acercarnos como padre e hijo. No imaginaba que lo que venía sería el comienzo de mi humillación. Los primeros días en su casa parecieron tranquilos. Mis nietos me recibieron con abrazos, con esa alegría sincera que solo los niños saben dar. Mauricio me pedía que le enseñara a sembrar frijoles en macetas pequeñas y Marisol me rogaba que le contara las mismas canciones que Isabel solía cantarles. Esos momentos eran la única luz en medio de mi duelo. Pero notaba que a Bruno y a su esposa no les agradaba tanto. Me miraban incómodos, como si mi presencia ensuciara el aire de la casa. Una tarde escuché, sin querer, a su esposa decir en la cocina, «Rodrigo, tu papá estorba. No tenemos espacio suficiente. Y los niños se distraen demasiado con él». Lo que más me dolió no fue escucharla, sino la respuesta de mi hijo. «Tranquila, es solo cuestión de tiempo. Voy a arreglarlo». Esas palabras se me clavaron en el pecho como cuchillos. Me sentí como un invitado indeseado en la vida de aquel al que más había apoyado para que llegara lejos. Pasaron unas semanas y Bruno empezó a pedirme mis papeles para organizar mis cuentas. Confiado y todavía nublado por el dolor, le entregué copias de mi identificación, de la pensión, incluso las escrituras de la casa del rancho. Él sonrió satisfecho y me dijo, «No se preocupe, papá. Yo voy a administrar todo por su bien». Yo quería creerle. Pensaba que, aunque distante, en el fondo debía quedarle algo de gratitud. Pronto vinieron los primeros comentarios hirientes. En la mesa, frente a los nietos, decía, «Papá ya no puede valerse por sí mismo. Mejor deje que yo maneje su dinero. Usted ya no sabe en qué invertir. No gaste en tonterías, viejo». Lo decía con un tono seco, como quien dicta una orden a un empleado. Los niños me miraban confundidos, sin entender por qué su papá hablaba así de mí. Esa fue la primera grieta en lo que quedaba de nuestra relación. Yo callaba, tragando la humillación, porque no quería que mis nietos crecieran viendo discusiones. Pero por dentro empezaba a gestarse una mezcla de dolor y rabia. Dolor por ser tratado como un estorbo, rabia por haber entregado mi confianza en manos equivocadas. Y fue allí, en medio de la ciudad, sentado en una esquina de la sala para no estorbar, donde entendí que la muerte de Isabel había sido el inicio de mi soledad más profunda. Con el paso de los días, empecé a notar movimientos extraños en la casa de Bruno. No era solo el tono despectivo con el que me hablaba, sino la manera en que se apoderaba poco a poco de mis cosas, como si ya no me pertenecieran.
Cada vez que preguntaba por algún recibo o carta del banco, él me decía, «No se preocupe, papá, eso es de rutina». Y sin darme cuenta, dejé de tener acceso a mis propios papeles. Un día llegó una carta del banco dirigida a mi nombre. Yo la tomé del buzón, pero apenas alcancé a leer el encabezado cuando Bruno apareció de la nada y me la arrebató de las manos. «Papá, no necesita preocuparse por esto, yo me encargo», me dijo con una sonrisa que más parecía un gesto de burla. Ese instante me quedó grabado. Era la confirmación de que algo estaba escondiendo. Pronto comencé a recibir notificaciones de retiros grandes que yo jamás había autorizado. Cuando preguntaba, él respondía con frases cortantes. «Ya le dije que confíe en mí. Usted no entiende de finanzas, yo sí». Sentía como si me arrancaran los frutos de una vida entera de trabajo y sacrificio. No era solo el dinero, eran los recuerdos y el sudor convertido en billetes que él desechaba como si no tuvieran valor. Lo más humillante era la manera en que lo hacía delante de mis nietos. En una comida de domingo frente a todos me dijo, «Papá, deje de comprar tonterías. Ya no está en edad de decidir qué hacer con el dinero. Yo lo voy a administrar todo». Sus palabras eran como látigos, y lo peor fue mirar los ojos confundidos de Mauricio y Marisol, que me observaban como si de verdad fuera un anciano inútil que no sabía lo que hacía. Ese día me quedé callado, apretando los puños bajo la mesa para no explotar. No quería que mis nietos crecieran viéndonos pelear, pero dentro de mí una rabia silenciosa empezó a tomar fuerza. Yo había pasado años comiendo frijoles fríos en campamentos para que a ellos nunca les faltara nada. Y ahora mi propio hijo me trataba como si fuera un estorbo. A veces me prohibían hasta entrar a la cocina. «Usted ensucia todo», decía su esposa con voz cargada de desprecio. Me relegaban a un rincón de la sala como si fuera un mueble viejo, mientras ellos reían y hacían planes que nunca me incluían. Yo pasaba horas mirando por la ventana, recordando el olor a tierra mojada de mi rancho, el canto de los gallos al amanecer, y me preguntaba en qué momento todo se había torcido tanto. Un domingo, mientras la familia almorzaba, Bruno levantó la voz. «Papá, deje de darles ideas raras a los niños. Ellos no necesitan aprender esas cosas de campo. Ellos deben aspirar a más». Sus palabras me desgarraron. ¿Cómo podía despreciar aquello que le dio la oportunidad de estudiar y crecer? ¿Cómo podía borrar de un plumazo la historia que lo había hecho quien era? Me di cuenta de que cada frase suya llevaba veneno. No era solo control económico, era una estrategia para aplastarme moralmente, para hacerme sentir que ya no valía nada. Y lo más cruel era que lo hacía con calma, como quien pela una fruta poco a poco hasta dejar solo la cáscara. Cada carta retenida, cada retiro no explicado, cada comentario frente a mis nietos, eran señales claras de que Bruno estaba preparando algo mayor. Yo lo intuía, lo sentía en los huesos. La vida me había enseñado a leer los silencios y las miradas, y en los ojos de mi hijo ya no había respeto, solo ambición disfrazada de cuidado. Esa etapa fue la más dolorosa, porque aún confiaba en él. Aún quería creer que debajo de esa frialdad quedaba algo de gratitud. Pero lo cierto es que las piezas ya estaban moviéndose a mis espaldas, y yo estaba a punto de descubrir que lo que Bruno planeaba no era solo quitarme el dinero, sino despojarme de mi vida entera. Una madrugada no pude dormir. El silencio de la casa era denso y apenas se escuchaba el zumbido lejano de los autos en la avenida. Me levanté a tomar agua y, al pasar por la sala, escuché la voz de Bruno. Hablaba por teléfono, bajo, como si no quisiera que nadie lo oyera. Me escondí detrás del marco de la puerta y alcancé a escuchar con claridad. «Ya está todo a mi nombre. En cuanto firme el juez, será mío por completo». Sentí que la sangre se me helaba. Me apoyé en la pared porque las piernas no me respondían. Las escrituras, los papeles de la pensión, la cuenta del banco, todo lo había puesto bajo su control. Ese hijo al que sostuve con estas manos callosas, al que le di estudios y techo, estaba planeando borrarme de mi propia vida. En ese momento supe que la desconfianza que me carcomía no eran imaginaciones, era la verdad desnuda. A la mañana siguiente reuní valor y lo encaré en el comedor. «Bruno, explícame qué está pasando con mis cuentas». Él me miró con esa mueca de superioridad que tanto conocía y soltó una risa seca. «Papá, ya no está en condiciones de manejar nada. Todo lo que tiene ahora está en mis manos. ¿Y sabe qué? Es mejor así». «¿Cómo que en tus manos?», le pregunté con un nudo en la garganta.
Y él, con una calma que me dolió más que un grito, respondió: «Exacto. Yo soy el dueño de la casa, de la cuenta, de todo. Usted solo preocúpese por no enfermarse más, porque mantenerlo ya es suficiente carga». Aquellas palabras me atravesaron como cuchillos. No era solo desprecio. Era la confirmación de que ya no me veía como padre, sino como un estorbo inútil. Después de esa conversación, la vida en su casa se volvió un infierno. Me hablaban con gritos, me escondían la comida, me relegaban a un rincón como si fuera basura. Yo trataba de mantener la calma por mis nietos, pero cada día era más evidente que Bruno ya no quería tenerme cerca. Y lo más cruel era verlo cómodo con esa decisión, como si para él no significara nada arrancar de su vida al hombre que lo crió. Un viernes por la mañana, mientras desayunábamos, me lo dijo sin rodeos: «Papá ya no puede seguir aquí. Encontré un lugar donde estará mejor. Lo llevaré mañana». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pregunté con voz temblorosa: «¿Qué lugar?». Él me miró directo con frialdad: «Una casa en las afueras. Allí no molestará a nadie». Esa noche no pude cerrar los ojos. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, recordando cada palabra de Isabel, cada sacrificio que hice, cada carretera que construí. Me preguntaba una y otra vez cómo un hijo podía llegar tan lejos, cómo podía ser capaz de despojar a su propio padre de la dignidad más básica. No era un extraño, era mi sangre. Al amanecer, Bruno apareció con el coche encendido. Su voz sonó seca, sin emoción. «Vamos, papá, es hora». Tomó mi brazo sin delicadeza, como si llevara un bulto, y me condujo hacia el auto. Yo apenas alcancé a tomar mi maleta, esa maleta pequeña donde guardaba lo poco que me quedaba. La foto de Isabel, la pulsera del hospital y mi cuaderno de tapas negras. El trayecto fue largo y silencioso. Yo iba mirando por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás, y poco a poco el paisaje se volvía más árido. Intenté hablar: «Brunos, ¿a dónde vamos?». Él, sin mirarme, contestó: «Ya lo verá, papá. Es un lugar tranquilo, allí no le faltará nada». Pero su tono me heló la sangre. No era la voz de un hijo preocupado, era la de alguien que quería sacarse un peso de encima. Después de casi 2 horas, el coche se detuvo frente a una casa vieja, con las paredes cuarteadas, las ventanas rotas y un portón oxidado. Bruno bajó primero, abrió mi puerta y me hizo un gesto brusco para que saliera. «Aquí estará mejor. Nadie lo molestará. Y yo podré enfocarme en mi vida». Puso mi maleta en el suelo, me dio la espalda y arrancó sin mirar atrás. El polvo de la carretera lo cubrió todo, mientras yo quedaba allí, solo, frente a esa ruina que pronto sería mi prisión. Me quedé parado frente a aquella casa como un condenado frente a su celda. El portón oxidado chirrió cuando lo empujé con esfuerzo y un olor a humedad rancia me golpeó en la cara. Dentro no había más que paredes desconchadas, un par de ventanas rotas y un colchón viejo tirado en el suelo. Era como si me hubieran dejado en una tumba en vida. Mi maleta, con lo poco que pude llevar, parecía un recuerdo ridículo de la dignidad que alguna vez tuve. Esa primera noche fue interminable. El viento entraba por los huecos del techo y hacía crujir las tablas como si la casa estuviera a punto de colapsar. Me tapé con una cobija delgada, pero el frío de la madrugada me caló hasta los huesos. Cerraba los ojos y escuchaba en mi cabeza una y otra vez la voz de Bruno repitiendo: «Es lo que te mereces, viejo inútil». Aquellas palabras ardían más que el aire helado. No había comida en la casa. Apenas encontré una cubeta oxidada donde se juntaba agua de lluvia. El sabor metálico se me quedó en la lengua, pero era lo único que tenía para sobrevivir. El hambre empezó a golpear al tercer día, así que caminé hasta un poblado cercano. Compré unas tortillas y un puñado de frijoles con las pocas monedas que llevaba en el bolsillo. Nunca un bocado tan humilde me supo tan amargo. No por la escasez, sino porque sabía que era lo único que mi hijo había dejado para mí: la nada. En esas horas largas de soledad me venían recuerdos del rancho, de Isabel cantando mientras cocinaba, de mis hijos corriendo detrás de las gallinas. La memoria era el único refugio que tenía. Pero pronto los recuerdos comenzaron a mezclarse con una pregunta que me carcomía el alma. ¿Cómo había permitido que Bruno llegara a tener tanto poder sobre mí? Había entregado mis papeles confiado, había guardado silencio cuando me humillaba, y ahora estaba pagando el precio. El dolor del abandono empezó a transformarse en otra cosa.
Al principio era tristeza, después impotencia, y finalmente se convirtió en rabia silenciosa. No una rabia de golpes o gritos, sino esa que arde en el pecho como brasas encendidas. Me juré a mí mismo que no iba a morir allí, olvidado como un perro. Esa no sería la última página de mi historia. Para soportar las noches frías, encendí un pequeño fogón con ramas secas que recogí cerca de la casa. Mientras veía el humo subir por el agujero del techo, me fijé en mis manos. Las mismas que habían manejado excavadoras, que habían levantado estructuras, que habían sostenido a mis hijos cuando eran pequeños. Esas manos no podían ser inútiles, eran la prueba de que todavía tenía fuerza para levantarme. Cada vez que el eco de Bruno me llamando estorbo se colaba en mi cabeza, sacaba mi cuaderno de tapas negras y escribía. Anotaba el día, lo que había comido, los pensamientos que me pesaban. Ese cuaderno se volvió mi compañero y también mi arma, porque sabía que tarde o temprano esas páginas podían servir como testigo de todo lo que estaba viviendo. El silencio de la casa se llenaba de ruidos, el crujido de la madera, el ulular del viento, los ladridos lejanos. A veces me sobresaltaba, pensando que alguien intentaba entrar, pero lo único que había era la soledad. Sin embargo, cada sonido extraño me hacía más fuerte, porque aprendí a escuchar con atención, como cuando trabajaba en las obras y debía detectar cualquier falla en la maquinaria antes de que ocurriera una tragedia. Los días pasaban lentos, casi inmóviles, pero dentro de mí algo se iba gestando. No estaba derrotado, estaba preparándome. Lo que Bruno no sabía era que al dejarme en esa casa no me estaba enterrando. Me estaba dando el tiempo y la calma para repensar mi vida, para convertir mi dolor en un plan. El abandono sería la semilla de mi renacimiento. Y mientras anotaba en mi cuaderno la frase, me dejó en la ruina, pero aquí voy a empezar de nuevo, sentí que Isabel, desde donde estuviera, me daba fuerza. Cerré los ojos y la imaginé diciéndome, no te rindas, Aurelio. Aún tienes palabra, aún tienes dignidad. Y en ese instante, juré que algún día, cuando Bruno me volviera a mirar a los ojos, no vería al padre derrotado que abandonó en el monte, sino al hombre que la vida había hecho más fuerte. Una tarde de sol ardiente, mientras intentaba reparar con clavos viejos una ventana rota, escuché que alguien me llamaba desde el camino. Era una voz conocida, aunque no lograba ubicarla de inmediato. Cuando me acerqué reconocí a don Sergio Valdés, un viejo compañero de las obras con quien había compartido campamentos y jornadas interminables en la sierra. Se quedó de piedra al verme en aquel cascarón de casa. «Aurelio, ¿qué haces aquí? Pensé que seguías en tu rancho con doña Isabel». Yo bajé la mirada y apenas pude murmurar. «Isabel ya no está, y mi hijo decidió que este es mi lugar». Don Sergio guardó silencio unos segundos, con la mandíbula apretada como si las palabras le supieran a injusticia. Luego puso una mano firme en mi hombro. «Usted no merece esto. Si necesita ayuda, aquí estoy». Esa frase, tan sencilla, me atravesó con un calor que hacía tiempo no sentía. En ese instante comprendí que, aunque Bruno me hubiera despojado de todo, no estaba tan solo como creía. Los días siguientes empecé a caminar más seguido hasta el pueblo cercano. La gente, campesinos y obreros sencillos, me miraban con curiosidad al principio, pero poco a poco me fueron acogiendo. Me ofrecían un taco, una charla o simplemente un saludo que me recordaba que aún existía humanidad en el mundo. En esas charlas escuché por primera vez los rumores. La constructora de Bruno no estaba tan sólida como él presumía. Decían que había invertido en terrenos inflados, que debía dinero a proveedores y que los bancos ya no confiaban en él. Algunos aseguraban que su empresa era un castillo de naipes a punto de venirse abajo. Yo escuchaba en silencio, con el corazón dividido. Una parte mía se entristecía, pero otra sentía que la vida estaba empezando a cobrar cuentas que yo no podía cobrar con mis manos. Don Sergio fue más directo. Una tarde, mientras compartíamos café de olla en el mercado, me dijo, «Aurelio, no se sorprenda si pronto ve a su hijo rogando. Cuando el dinero se acaba, los que se creían gigantes se hacen chiquitos». Yo solo asentí, sin decir palabra. Por dentro, sin embargo, sentí que un engranaje se movía. La balanza de la vida empezaba a girar. Con el apoyo de la gente del pueblo, conseguí trabajos ligeros. Cuidar gallinas, reparar una cerca, limpiar un terreno.
Nada pesado, pero suficiente para recordarme que todavía era útil, que mis manos seguían sirviendo. Cada moneda que ganaba, cada saludo recibido, era como un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. En esos días volví a usar el cuaderno de tapas negras con más disciplina. Anotaba todo: los rumores sobre la empresa de Bruno, las veces que alguien me daba trabajo, las fechas en que caminaba al pueblo. No era un simple hábito, era mi manera de documentar la verdad, porque intuía que un día esas páginas serían más valiosas que cualquier discurso de mi hijo. Mientras tanto, la casa que Bruno había señalado como mi tumba empezó a transformarse, poco a poco, en un refugio. Le quité las ramas al portón, reparé con tablas las ventanas y limpié un espacio para sembrar unas hortalizas que me regalaron en el mercado. Cada semilla en la tierra era un recordatorio. No me habían enterrado, me habían dado terreno fértil para renacer. La soledad seguía siendo dura, sí, pero ya no era el silencio de la derrota. Era el silencio de la preparación. Cada noche, al recostarme en el colchón viejo, me repetía: no es aquí donde termina tu historia, Aurelio. Es aquí donde empieza a escribirse la parte que Bruno nunca imaginó. Y así, entre clavos, tierra y rumores, el dolor se fue transformando en propósito. Lo que yo no sabía todavía era que aquel terreno escondía más que polvo y ruinas. La vida, en su ironía perfecta, me había dejado justo en un lugar que pronto revelaría un secreto capaz de cambiarlo todo. Y ese secreto sería la llave no solo de mi venganza, sino de mi justicia. Una mañana, mientras regresaba del pueblo con una bolsa de pan duro y un poco de frijol, don Sergio me presentó a un conocido suyo, el licenciado Adrián Rojas, un abogado de carácter sereno, pero con ojos que lo observaban todo. Después de escuchar mi historia, me pidió ver la casa y el terreno. Caminó despacio, tomó notas y finalmente me dijo: don Aurelio, lo que su hijo hizo es ruin, pero aquí usted tiene una oportunidad. Esta propiedad no está regularizada, y si demuestra posesión y mejoras constantes, puede iniciar un trámite de usucapión. En pocas palabras, hacerla suya legalmente. Yo lo miré incrédulo. ¿Mía? ¿Pero si me dejó aquí para despojarme de todo? Él asintió con calma. Precisamente. Legalmente Bruno no tiene nada firmado. Usted sí tiene testigos de abandono, vecinos que pueden declarar, e incluso ese cuaderno suyo puede ser clave. No lo vea como un castigo, véalo como una puerta abierta. Sentí que una chispa se encendía en mi pecho. Por primera vez desde la traición de Bruno, la palabra justicia parecía tener peso real. El licenciado me pidió que siguiera escribiendo cada detalle en mi cuaderno. Los días que pasaba allí, las reparaciones hechas, el cultivo de hortalizas. Cada clavo que ponga, cada semilla que siembre, es prueba de que este lugar es suyo de facto, me explicó. Y yo lo entendí al instante. Mis manos, esas que Bruno llamaba inútiles, iban a ser mi mejor defensa. Mientras tanto, algo más llamó mi atención. Detrás de la casa, al fondo de un terreno pedregoso, había un punto donde la tierra siempre se mantenía húmeda. Una tarde, curioso, escarbé un poco con la pala que me prestó un vecino y brotó agua clara, fría como cristal. Al principio pensé que era un simple charco subterráneo, pero el flujo no se detenía. Era un hilo constante que corría entre las piedras. Cuando se lo conté al licenciado Rojas, sonrió y dijo: déjeme traer a alguien que sepa de esto. Días después apareció la doctora Paula Salinas, una hidrogeóloga de voz firme y herramientas que nunca había visto. Medidores, tubos de ensayo, aparatos que analizaban caudal. Estuvo horas trabajando bajo el sol, tomando muestras y apuntando cifras. Al final se acercó con una expresión entre sorpresa y entusiasmo. Don Aurelio, lo que tiene aquí no es un simple manantial. Es una naciente de agua pura, con un caudal sorprendente, fácilmente más de 10.000 litros por hora. Su calidad es excepcional. ¡Esto es un tesoro! Yo me quedé mudo. Tesoro. La palabra retumbaba en mi cabeza como un eco imposible. No podía creerlo. El mismo lugar al que Bruno me había arrojado como si fuera un basurero, condecía bajo la tierra un regalo que él jamás había sospechado. La vida es irónica, pensé. Me quiso enterrar en ruinas, pero me dejó sobre oro líquido.
El licenciado Rojas no tardó en explicarlo con claridad. Don Aurelio, esto cambia todo. Si la propiedad queda a su nombre, usted no solo tendrá un terreno, tendrá un recurso que empresas enteras pagarían millones por explotar. Bruno no tiene idea de lo que acaba de regalarle. Yo apreté el cuaderno de tapas negras contra mi pecho. Sentí que Isabel, desde donde estuviera, me decía, ¿ves? La justicia tarda, pero llega. Esa noche, sentado junto al manantial recién descubierto, hundí las manos en el agua fría y clara. Cerré los ojos y recordé a mi padre. Un hombre vale por su palabra. Y allí mismo me prometí que esa agua no sería usada para repetir abusos, sino para limpiar la mancha que Bruno había dejado en mi vida. Esa naciente sería mi símbolo, mi fuerza y mi prueba de que la dignidad no se derrumba. Lo que aún no imaginaba era que Bruno, mientras yo hallaba un renacer en esas aguas, estaba a punto de caer en un abismo de deudas y desesperación que lo obligarían, muy pronto, a marcar mi número una y otra vez, rogando por la ayuda del mismo hombre al que había dejado tirado como un perro. Pasaron apenas unas semanas desde que descubrí la naciente, cuando el silencio de mi teléfono viejo empezó a romperse. Al principio fue una llamada, luego dos, después tres. Al ver en la pantalla el nombre de Bruno, sentí un nudo en el estómago. No contesté. Quería que el timbre resonara, que él probara el mismo vacío que yo había sentido cuando me dejó en aquella casa como un desecho. Al cuarto día, las llamadas eran tan constantes que tuve que anotar en mi cuaderno. Hoy van 10, todas de Bruno. No contesto. Cada timbre era como un golpe en la puerta del destino, recordándome que la balanza de la vida estaba cambiando de lugar. Yo, el viejo inútil, era ahora la pieza que su hijo necesitaba mover para no derrumbarse. El quinto día, cuando el teléfono volvió a sonar, decidí contestar. Del otro lado escuché una voz quebrada, cargada de desesperación. «Papá, necesito hablar con usted. Todo se me está cayendo. La empresa, los acreedores me están presionando. No sé qué hacer. Usted siempre supo resolver los problemas. Ayúdeme, por favor». Permanecí en silencio. Quería que saboreara sus propias palabras, quería que sintiera lo que es hablarle a alguien que no te responde. «Papá, ¿me escucha? Por favor, contésteme», insistió con voz casi suplicante. Entonces le respondí despacio. «Hace tiempo dijiste que yo era un estorbo, que no servía para nada. ¿Ya olvidaste?» Hubo un silencio largo, interrumpido solo por su respiración agitada. Finalmente murmuró, «Lo sé, me equivoqué. Pero necesito que me ayude. No tengo a nadie más». Colgué sin decir más. Ese fue solo el inicio. Durante 3 días seguidos, mi teléfono registró 45 llamadas de Bruno. A veces dejaba mensajes entre lágrimas. «Papá, lo ruego, no me deje solo. Dígame qué hacer». Otras veces sonaba furioso. «Usted no puede hacerme esto. Soy su hijo. Tiene la obligación de ayudarme». Esa mezcla de súplica y reproche me revelaba quién era realmente. Un hombre atrapado entre la arrogancia y la desesperación. Yo escuchaba cada mensaje con calma, sentado junto al manantial. El murmullo del agua era mi respuesta silenciosa. La vida lo estaba castigando sin que yo moviera un dedo. Él, que me había abandonado como basura, ahora corría detrás de mí como quien busca oxígeno. Sentía una mezcla de dolor y justicia, porque aunque seguía siendo mi hijo, también era el mismo que me había escupido en el rostro. Un sábado, cansado de insistir, Bruno apareció en persona. Lo vi llegar en su coche, con el rostro demacrado, los ojos hundidos y el traje arrugado. Se bajó tambaleante, y antes de que yo pudiera decir algo, cayó de rodillas frente a mí. «Papá, perdóneme». No sabía lo que hacía. «Estoy perdido. Dígame qué hacer». Ver a aquel hombre, tan orgulloso, arrodillado como un niño, me desgarró por dentro. Yo no lo levanté. Lo observé en silencio, dejando que sus palabras se hundieran en la tierra como gotas en el desierto. «¿Ahora vienes a buscarme?», le dije finalmente. «Cuando me dejaste aquí, ¿te importó si yo tenía que comer? ¿Te importó si amanecía vivo al día siguiente?». Él bajó la cabeza y sollozó. «No, papá. Fui un ciego. Pero se lo juro, voy a cambiar. Solo no me deje hundirme». Me quedé mirándolo largo rato. Por dentro 2 fuerzas peleaban en mi pecho. El padre que aún lo amaba y el hombre herido que no podía olvidar la humillación.
Finalmente le respondí, una cosa es perdonar, Bruno, y otra es volver a confiar. No confundas las dos. Lo vi temblar con esas palabras. Quiso acercarse a abrazarme, pero levanté la mano y se detuvo. La distancia era ahora el muro que él mismo había levantado. Esa noche, sentado en mi silla de madera frente al manantial, entendí algo. Bruno podía llorar, suplicar o gritar, pero ya no tenía el poder. Ese poder había cambiado de manos. Yo tenía la posesión, yo tenía la dignidad recuperada y lo más importante, yo tenía la verdad de mi lado. Y lo que estaba por venir, la resolución del juez, lo dejaría más claro que nunca. Las llamadas de Bruno cesaron unos días, y por un instante creí que había entendido el mensaje, pero me equivoqué. Una tarde, mientras barría hojas secas en la entrada de la casa, escuché el rugido de una camioneta blanca que se detuvo frente al portón. Bruno bajó con paso firme, acompañado por dos hombres fornidos que no conocía. No eran amigos, eso se veía de lejos. Venían con la intención de intimidar. Él sostenía un folder manila bajo el brazo, y sin saludar me lo puso enfrente. «Papá, esto es lo mejor para ambos. Firme estos papeles y quedamos en paz». No moví un dedo. «¿Qué papeles son esos?», pregunté con calma. Bruno respiró hondo, como si quisiera sonar convincente. «Un acuerdo. Usted me cede la mitad de esta propiedad y yo me encargo de todo. Así no habrá problemas legales ni familiares». Solté una risa amarga. «¿Mitad de qué, Bruno? Tú mismo me dejaste aquí diciendo que era un basurero, y ahora resulta que vale tanto como para querer partirlo». Sus acompañantes dieron un paso al frente, intentando imponer respeto con sus cuerpos. Pero yo me quedé inmóvil, clavando la mirada en mi hijo. «Si crees que voy a firmar algo bajo amenaza, estás muy equivocado», añadí con voz firme. Los dos hombres intercambiaron una mirada incómoda. Uno de ellos murmuró en voz baja, «Esto no me gusta, jefe. No vine para intimidar viejitos». El otro asintió y, sin más, se dieron la vuelta y regresaron a la camioneta. Bruno se quedó solo, con el folder en la mano y la dignidad hecha pedazos. Yo me acerqué despacio y le dije, «El día que me dejaste aquí, renunciaste a ese derecho. ¿O ya se te olvidó?». Él bajó la cabeza un instante, pero enseguida volvió a la carga. «Papá, usted no entiende. Esto nos conviene a los dos. La empresa está en ruinas, necesito capital, y aquí hay una oportunidad que no podemos dejar pasar». Sus palabras se mezclaban entre súplica y rabia, pero en sus ojos no había arrepentimiento verdadero, solo desesperación. «Lo que a ti te conviene no necesariamente me conviene a mí», respondí con serenidad. «Yo lo único que busco es vivir en paz. Y eso no lo voy a negociar con nadie». Mi voz salió tan firme que por primera vez vi a Bruno retroceder un paso. No estaba acostumbrado a escucharme así, a encontrar resistencia donde siempre hallaba silencio. Se llevó las manos a la cabeza y gritó, como un niño al que le quitan un juguete. «No puede hacerme esto. Soy su hijo. Tengo derecho». Lo miré de frente y le respondí con la calma que da la verdad. Un hijo que abandona a su padre en medio del monte pierde ese derecho. Aquí ya no mandas tú, Bruno. Aquí manda la justicia y la vida, y esas dos no perdonan. El rostro de mi hijo se descompuso. Por primera vez lo vi sin palabras, con los ojos rojos y la boca apretada. Intentó acercarse para imponer su presencia, pero levanté mi mano como un muro. «Detente ahí. No me toques. Ya no más». Esa frase lo dejó paralizado. Era la primera vez que le ponía un límite tan claro, y entendió que no estaba dispuesto a ceder. Finalmente dio media vuelta. Caminó hasta la camioneta y, antes de subir, lanzó una frase cargada de impotencia. «Esto no se va a quedar así». El motor rugió, y el vehículo desapareció levantando una nube de polvo que se mezcló con el aire caliente. Yo me quedé en la entrada de la casa, con el corazón agitado pero más firme que nunca. No era yo quien debía temer. Era él. Me senté en la vieja silla de madera que había reparado días antes y miré el horizonte. Pensé en Isabel y su voz suave, que seguramente desde el cielo sonreía al ver cómo poco a poco la justicia iba cayendo por su propio peso. El manantial seguía brotando claro y abundante, como recordándome que, aunque Bruno intentara presionar con papeles falsos y amenazas, la verdad fluía a mi favor. Y lo mejor estaba todavía por venir. Después de aquel enfrentamiento, pensé que Bruno no volvería. Pero unos días más tarde apareció de nuevo, esta vez sin camioneta lujosa ni guardaespaldas.
Venía caminando con ropa sencilla y los hombros caídos. Al verlo sentí una mezcla de desconfianza y compasión. «Papá», dijo apenas se detuvo frente a la casa. «No vengo por papeles ni por dinero. Solo quiero quedarme aquí un tiempo. No tengo dónde ir». Lo invité a pasar, aunque con cautela. En mi interior se libraba una batalla. El hombre herido que aún recordaba su abandono y el padre que no podía dejar de ver en él a su hijo. «Puedes quedarte unos días, Bruno», le advertí, «pero con una condición. Aquí no hay mentiras ni trampas. Si vienes a cambiar, tendrás que demostrarlo con hechos». Él asintió, con una mirada que parecía sincera. Durante esa semana lo vi levantarse temprano, ayudarme a reparar cercas, cargar cubetas de agua y limpiar el terreno. Parecía otro hombre más humilde, dispuesto a colaborar. En las noches, al cenar frijoles y tortillas, hablaba de su infancia, de cómo en secreto había admirado mis manos callosas aunque fingiera despreciarlas. «Papá, yo siempre quise ser más que usted, no porque lo odiara, sino porque temía terminar olvidado. Y en esa ambición me convertí en lo que juré no ser, un hombre vacío». Sus palabras me atravesaron el pecho. No lo justificaban, pero me mostraban un lado que nunca había querido enseñar. Yo lo escuchaba en silencio, pensando en Isabel, en lo mucho que ella habría querido ver a su hijo arrepentido. Había noches en que casi me convencía de que Bruno por fin estaba cambiando, que tal vez todavía había una chispa de humanidad en él, pero esa ilusión no duró mucho. Una madrugada me despertaron unos ruidos extraños afuera. Caminé descalzo hasta la ventana y a la luz de la luna vi a Bruno arrodillado junto al manantial. No estaba rezando ni contemplando el agua. Tenía el celular en la mano, grabando fotos y videos del caudal. Sus movimientos eran apresurados, como quien teme ser descubierto. Salí con un palo en la mano y mi voz retumbó en la oscuridad. «¿Qué haces, Bruno?». Él se sobresaltó, guardó el teléfono en el bolsillo y tartamudeó. «Nada, papá. Solo estaba mirando el agua. Es hermosa». Lo encaré con dureza. «¿Mirando? No me mientas. Estabas grabando. ¿Para quién?». Su silencio fue una confesión. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. En ese instante lo comprendí todo. Aquellas lágrimas, las charlas nocturnas, la ayuda con las cercas. Todo había sido parte de un teatro. No había redención real, solo cálculo. Quería pruebas. Quería usar ese manantial como moneda de salvación para sus deudas. El mismo hijo que me dejó a morir en una casa ruinosa seguía siendo el mismo, ambicioso y capaz de cualquier cosa. «Te di una oportunidad, Bruno», le dije con voz temblorosa de rabia. «Te abrí mi puerta y mi mesa, y otra vez lo primero que haces es traicionarme. Esta será la última vez. No vuelvas a acercarte a este lugar». Él quiso hablar, balbuceando excusas, pero mi tono lo cortó en seco. «Basta. Aquí no hay espacio para mentiras. Ya no más». Con el rostro endurecido, tomó sus pocas pertenencias y salió de la casa sin despedirse. Lo vi alejarse por el camino de tierra, tragándose su propia derrota. Yo me quedé junto al manantial, con el corazón desgarrado, pero con una certeza clara. Había cortado de raíz la última cadena que me ataba a su manipulación. Esa noche no dormí. Me quedé sentado al lado del agua, escuchando su murmullo constante. Sentí que la naciente me hablaba, recordándome que la vida me había dado una segunda oportunidad. Bruno podía llorar, fingir, grabar o amenazar, pero ya no tenía poder sobre mí. La verdadera fuerza estaba en mis manos, en esa tierra y en esa agua que él jamás supo valorar. Y lo que estaba por venir, la resolución del juez, lo confirmaría de manera definitiva. Los días siguientes transcurrieron entre silencio y trabajo. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno cada reparación hecha, cada semilla plantada, cada metro de cerca levantada. No era solo costumbre, era preparación. El licenciado Rojas me había advertido. «Cada detalle cuenta, don Aurelio. Esas páginas serán su espada en el juzgado». Y yo, que había pasado la vida manejando maquinaria y construyendo caminos, ahora construía el más importante, el camino hacia mi dignidad. Una mañana, mientras deshierbaba cerca del manantial, vi llegar al licenciado Rojas con paso decidido y una carpeta bajo el brazo. Traía una sonrisa contenida, de esas que solo aparecen cuando uno trae buenas noticias. «Don Aurelio», dijo apenas me vio, «llegó la resolución. El juez ha fallado a su favor».
La propiedad, junto con el manantial, queda legalmente a su nombre. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Me senté en una piedra con las manos temblorosas, sin poder creerlo. Después de tanto dolor, abandono y traiciones, la justicia había hablado. Ya no era un viejo tirado en una casa en ruinas. Era el dueño legítimo de esas tierras y de ese tesoro de agua que brotaba como promesa de vida. El licenciado me entregó los documentos con sellos oficiales y firmas azules que brillaban bajo el sol. Yo acaricié las hojas como si fueran de oro. ¿Está seguro, licenciado? ¿Esto es definitivo? Pregunté incrédulo. Él asintió con firmeza. Absolutamente. Nadie puede arrebatárselo ya, ni siquiera su hijo. Bruno podrá patalear, pero legalmente usted está blindado. Esa tarde, me senté frente al manantial y coloqué los documentos en mi regazo. Los observé con lágrimas en los ojos, recordando a Isabel. Cerré los párpados y susurré. «Lo logramos, vieja». Me quisieron enterrar, pero aquí estoy, con la frente en alto. «Esto también es tuyo». El agua corría clara, como si celebrara conmigo esa victoria largamente esperada. Los rumores no tardaron en correr por el pueblo. Algunos vecinos llegaron a felicitarme, estrechando mi mano con respeto. «Se lo merece, don Aurelio. Nadie trabaja con tanta entereza como usted», me decían. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi nombre pesaba, que mi esfuerzo había encontrado eco en la comunidad. Ya no era el hombre abandonado, era un ejemplo de resistencia. Esa noche encendí un pequeño fogón y preparé café. Mientras el humo se elevaba, miré el horizonte y pensé en la ironía de la vida. Bruno me había traído aquí para despojarme, y sin saberlo me había entregado la mayor fortuna de mi existencia. Quiso hundirme y me elevó. Quiso quitarme todo, y me lo dio multiplicado. Al día siguiente, el licenciado regresó acompañado de un empresario interesado en el agua. Me habló de cifras que jamás había imaginado. Contratos millonarios, regalías mensuales, acuerdos que podían asegurarme no solo una vejez digna, sino también un legado para mis otros hijos y mis nietos. Yo escuchaba en silencio, sin dar respuesta aún, porque más allá del dinero, lo que me llenaba era la justicia. Mientras firmaba un recibo de notificación, escuché el rugido de un coche acercándose. Era Bruno. Bajó con el rostro desencajado, los ojos inyectados de rabia, y al ver la carpeta en mis manos gritó, «¡Eso es mío, papá! Usted no puede quedárselo». Yo me puse de pie con calma, sosteniendo los papeles como un escudo, y respondí, «Esto nunca fue tuyo». «Bruno, ahora menos que nunca». En ese instante vi cómo su cara se descomponía, cómo el orgullo que siempre lo había sostenido se le caía a pedazos. La promesa que hice al principio de esta historia se estaba cumpliendo. En la lectura de esos documentos, en la resolución del juez, la cara de mi hijo se había puesto pálida. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Cuando Bruno se marchó aquella tarde, derrotado y sin argumentos, yo me quedé de pie en la entrada de mi casa con los documentos en la mano. El sol se escondía detrás de los cerros y el manantial seguía brotando con fuerza, como si la tierra misma celebrara la justicia. En ese instante entendí que la vida me había devuelto con creces lo que mi hijo intentó arrebatarme. Los días siguientes fueron de calma y reconstrucción. Con la ayuda de vecinos, levanté nuevas paredes, reparé el techo y convertí aquella casa ruinosa en un hogar digno. Planté flores en honor a Isabel, y junto al manantial coloqué una cruz de madera con su nombre. Cada vez que el agua corría clara, sentía que era su bendición la que me acompañaba. Mis otros hijos, Esteban y Josefina, vinieron a visitarme con sus familias. Al ver la transformación del lugar, lloraron de emoción. «Papá, usted es un ejemplo de fuerza y dignidad», me dijeron. Mis nietos corrían por el huerto, recogían huevos de las gallinas y se mojaban las manos en la naciente, riendo con alegría. Yo los miraba y pensaba, esto es lo que de verdad importa, lo que de verdad vale. De Bruno supe poco más. Algunos rumores decían que había perdido la empresa, que debía dinero y que se había mudado lejos, buscando empezar de nuevo. Tal vez algún día logre cambiar, tal vez no, pero yo ya no podía cargar con sus errores ni con sus culpas. Cada quien debe enfrentar las consecuencias de sus actos y él había elegido su camino. Hoy, cuando me levanto al amanecer, lo primero que hago es caminar hasta el manantial. Me siento en la misma silla de madera.
Cierro los ojos y escucho el murmullo del agua. Ese sonido se ha vuelto mi paz, mi victoria y mi recordatorio de que, incluso en medio del abandono, siempre puede nacer esperanza. A veces pienso en mi padre. En sus palabras, un hombre vale por su palabra y por cómo sostiene a su familia. Creo que él estaría orgulloso de saber que, a pesar de todo lo que sufrí, no traicioné esos principios. Y pienso en Isabel, en cómo habría sonreído al ver que la vida me dio justicia. Ella siempre decía, el agua limpia, purifica y devuelve la calma. Tenía razón, no soy un viejo inútil. Soy un hombre que trabajó toda su vida con dignidad, que enfrentó la traición de su propio hijo y que aún así encontró fuerzas para levantarse. La vida me quitó mucho, pero también me devolvió con abundancia. Hoy sé que el verdadero tesoro no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la paz de saber que no me dejé doblegar. Y a ti, que has escuchado mi historia hasta este final, quiero agradecerte de corazón. Gracias por darme tu tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje. Este canal es un espacio para compartir historias reales de lucha, de dolor y de justicia. Historias que nos recuerdan que nunca estamos solos, que siempre hay alguien que entiende nuestro sufrimiento. Por eso te pido un favor muy especial. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me dará mucho gusto saberlo. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Porque al final, la vida siempre da vueltas, y aunque parezca que todo está perdido, siempre llega el día en que la justicia toca a la puerta. Ese día me llegó a mí, y espero que también te llegue a ti. Yo soy Don Aurelio Ramírez, y esta fue mi historia.